Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sigue siendo norma de La Respuesta cumplir lo prometido, interesarse siempre en reafirmar cuanto diga en un programa y se haga necesario reafirmarlo luego con pruebas. Porque tal como expresé en el programa pasado, mi disposición se ha ido concentrando mucho en probar más que en hablar. Es un tiempo de hacer prueba. Dije que en el año 2006 había escrito un artículo en el Listín Diario. No recordaba bien el año, ni el mes siquiera. Ese artículo se lo había dedicado al licenciado Danilo Medina Sánchez. Y efectivamente, lo mandé a localizar dentro de mis documentos y aquí está. Salió el artículo y una viñeta del licenciado Danilo Medina Sánchez. 15 de noviembre del año 2006. Casi 10 años. Faltan 3 o 4 meses. ¿Cómo titulé yo este artículo? Las conveniencias del país. ¿Lo ven ustedes? ¿Qué le decía yo al licenciado Danilo Medina Sánchez? Que era un hombre fundamental del gobierno de Leonel Fernández, propiamente su primer ministro. Se había apartado del gobierno, naturalmente ya estaba presente el fantasma de la reelección de Leonel Fernández para el 2008, y pese a que acababa de ganar el partido y sus aliados las elecciones del 6, el primer ministro decidió apartarse. ¿Qué le dije yo hace 10 años a ese hombre en un artículo? Uno de varios, de declaraciones, de conferencias, pero este que fue puntual. Cuando el conocimiento va de la mano de las vivencias, las vivencias, ofrecen dificultades para ser descritas y para ser transmitidas. No es fácil alcanzar la comprensión de los otros acerca de cosas que se han aprendido, vivido y sentido muchas veces en las profundidades recónditas del espíritu. En política es acentuadamente más difícil porque ella ha sido convertida en una enmarañada selva de simulaciones y disimulaciones. De consiguiente, como la sinceridad está condenada a una ausencia perpetua, afirmar algo serio en política puede resultar un entretenimiento de tontos.
Danilo se va del gobierno. Advierte que habrá de meditar acerca de las conveniencias del país, comillas, palabras de él, no sin antes afirmar que cumplió su compromiso con el gobierno. Es su derecho hacerlo. Y podría parecer que esto hace inobjetable su decisión. Sin embargo, si bien en el orden personal es impecable su determinación, no resulta necesariamente así en el orden social y político. Bastaría para probar esto preguntarle al propio Danilo si entre las conveniencias del país no figura la crucial cohesión que se precisa para salir de la oscura hondonada de crisis en que viniera a caer el país luego de una desastrosa experiencia de poder. Poniéndolo de otro modo, se podría decir que Danilo debió ser el presidente en el año 2000, siempre que no se hubiese resquebrajado el Frente Patriótico, aquel que se erigiera en el año 96 como un muro insalvable, particularmente frente a los designios del poder extranjero, que había hecho una exhibición descarnada y dura de injerencia al brindarle apoyo a la opción de poder que creyó más conveniente para el país. Ese es uno de los problemas que ofrecen las conveniencias del país, pues también el poder extranjero, cuando se anima en la intromisión, traza pautas de conveniencias. En el principio de los años 90, por ejemplo, con motivo de la tragedia institucional de Haití, es decir, Aristide, el derrocamiento de Aristide, se exploró severamente la posibilidad de establecer 19 campamentos de refugiados de 20,000 habitantes cada uno, en lo que parecía ser un intento misericordioso de ONU para albergar parte de la desdicha vecina en una filosa versión de asilo territorial. El presidente Balaguer se opuso con firmeza y tenacidad. Desde luego, pagó un precio alto que condujo al estupro de la Constitución, al cercenamiento del período presidencial hasta llevarlo a 2 años, no sin que antes se advirtieran las posiciones rígidas del poder extranjero buscando abortar el proceso electoral mismo. Fue después de esa peligrosa experiencia que sobrevino el Frente Patriótico y todos vimos concurrir a los 2 líderes mayores de la República a levantar las manos de un joven brillante, pero considerablemente desconocido. Así nacía su buena estrella. Al menos fue lo que el ánimo público percibió.
Lo lógico resultaba, pues, que al sobrevenir el triunfo electoral del 96, aquella unidad cuasi nacional se mantuviera por 2 o 3 períodos. Claro está, alternando las candidaturas, los candidatos presidenciales. Se le quiso ver así cuando en el año 2000 Danilo fue el candidato, no ya del Frente Patriótico, sino de su pujante partido, que llegó a creer con ingenuidad que la coyuntura había desaparecido y que no se necesitaba imperiosamente la cohesión con esas fuerzas sociales conservadoras, muy subestimadas por su supuesto atraso, pese a su numerosidad impresionante. Dejaron infiltrar y romper el Frente Patriótico y esto condujo a un 98 con elecciones congresionales de lamentables composiciones. De ahí se desprendieron todas las fatales secuelas que conocemos por haberlas padecido tan tristemente. Hay unos párrafos explicando ese periodo, el acceso de Mejía al poder, etc. Ahora, decía yo en el 2006, cuando Danilo se va del programa y del compromiso que establecía aquel mandato popular, se agigantan las tentaciones de poder de los grupos insaciables, se regodea la impunidad y lo que es peor aún, es con las propias riquezas mal habidas del peculado y de la droga con que amenazan volver para padecimiento de un pueblo que supo apurar de sus desatinos y barbaridades. Hablar pues hoy de las conveniencias del país, sin hacer ese ejercicio de reflexión, puede ser un gesto aventurado que el pueblo no merece. Me resisto a pensar que lo que realmente pueda estar en curso es que prosigamos enredados en las sórdidas pendencias del sectarismo y de los particularismos que podrían invocar toda la legitimidad del mundo para hacer irreprochable la conducta de grupos, pero que una vez pasaran a ser contrastadas con los balances y resultados de la nación como tal, se convertirían en penosas deserciones de deberes fundamentales con el ser permanente que es el pueblo. Expresé al principio que me sería difícil convencer a muchos de la sinceridad de mis vivencias y preocupaciones. Me salva el hecho de estar acostumbrado a hablar en soledad. Lo único que me queda como consuelo, no obstante, es que podría invitar al lector a meditar de todos los daños producidos por todos los gobiernos nacionales, cuáles han sido los mayores y más amenazadoramente perdurables, desde la deuda externa fatal de Falcaria hasta los abismos del narcotráfico, alentado de forma inconcebible. ¿Se pudo evitar eso? Claro que sí, con Danilo presidente en el 2000. Pero no se pudo. ¿Por qué? Porque se arruinó la cohesión del Frente Patriótico por acción u omisión de muchos que no tendrán cómo pagar tal responsabilidad frente a la República del Porvenir. Oiga,
hace 10 años de esas advertencias. ¿Qué ha ocurrido? Vimos lo que fue el 2000. Hablo para los jóvenes que no lo vieron. Lo que fue el 2006, el triunfo en las congresionales. Lo que fue el 98, ya roto el Frente Patriótico. Lo que fue el 12. Se pudo rearticular, se pudo restaurar una armonía muy frágil. Y se le pudo evitar al país que volviera el tsunami del 2000. ¿Concurrimos nosotros? Sí. Como Fuerza Nacional Progresista fuimos estelares en esta última experiencia del año 2012. Pero no dejamos de reconocer nunca, y yo particularmente, nuestra inconformidad por el deterioro, por los daños, por los destrozos de la cohesión, de la armonía, de la unidad. Un infierno de intrigas. ¿Por qué? Porque ese periodo 2006-2012, que Danilo estuvo ausente, entraron a funcionar los factores externos, los sectores externos. El poder extranjero, ni corto ni perezoso, se da cuenta y se hace presente y envía a sus agentes calificados al entorno de Danilo. Y Danilo viene dentro de esa fragilidad de la armonía de que hablé a iniciarse como poder en el 2012, pero los planes del poder extranjero y de los sectores externos eran otros, no lo de la reconciliación verdadera, sólida, seria. Se han dado espectáculos. Mencionar a Quirino casi ya pasa a ser un elocuente lugar común. Cuando se quiere hablar de bajeza y de prácticas mafiosas y de cosas detestables, se habla de la traída de aquel capo para destruir al presidente de ese partido. Pero las divisiones han sido en todos los niveles. La peor muestra la dio Santiago en una primaria que llevó a evitar que se celebraran más primarias. Hubo asesinatos advertidos con anticipación por candidatos importantes. Se hace pacto con el PRD, se emborrona todo y se logra pasar por el estercolero. Ya, hay que decirlo así, institucionalmente. Las elecciones pasadas quedaron degradadas, desacreditadas, para desgracia de la República. Lograron haitianizarlas. Esta es la hora que todavía dicen ya que van a dar resultados, pero una cosa, los candidatos van a la Procuraduría y le dicen al procurador, traemos una exposición, interrogue al presidente de la Junta Central Electoral para que diga por qué él en su discurso dijo que desde la oposición se estaba tramando en un boicot para hacer fracasar las elecciones. Que explique eso con motivo de la renuncia de los 3.000 técnicos, aquel desastre que todos conocemos. Todo ese desorden.
¿Cuál ha sido el daño mayor? El daño mayor ha sido que el poder extranjero, que es el eje, el potente eje, alrededor del cual ha estado girando todo el acontecer nacional, porque tenían sus fuerzas de ocupación en el seno del gobierno, desde antes del 16 de mayo del 12. Fuerzas especiales de USAID que sabían a qué iban, que incluso no tuvieron ningún empacho en recordarle al presidente en un tono medio admonitorio: presidente, ¿a qué fue que vinimos? Cuando dos dirigentes importantísimos del Partido de Liberación Dominicana le habían ido a hablar al presidente Medina de que no era saludable tratar de resucitar el expediente del senador Félix Bautista, que había sido objeto de archivo, que el comité político había tenido que defender ese caso en la campaña. Danilo Medina le había dado aquiescencia a esa observación y dijo: sí, yo creo que no conduce a nada. ¿A qué fue que vinimos?, dice el comisario de USAID, Gustavo Montalvo. Presidente, entonces, ¿a qué fue que vinimos? Todo ese desorden, el poder extranjero lo programó, lo perforó, ha logrado en el campo de la destrucción de la identidad nacional 10 veces lo que pretendió cuando la resistencia de Balaguer a los campos de refugiados en el 93. ¿Por qué? Porque el partido de Juan Bosch, que por cierto esta semana, el jueves, se cumplió el aniversario 107 de su nacimiento, una gloria nacional, se dejó minar. Lo minaron, lo implosionaron desde adentro. No hay verdadera sinceridad, es de una hipocresía para otra. Toda el prestigio, la fama bien ganada en el ánimo público se ha visto como ha colapsado. Ya no son una garantía para el país, una muestra obscena de recursos del Estado, de violación constitucional, de falta de escrúpulos, de hacer perder a sus propios candidatos. Bueno, a nosotros que fuimos tan útiles y tan serios y sinceros para que ellos fueran poder en el 12, como lo habíamos sido en otras oportunidades, se ordenó nuestra destrucción. Destrúyanlo. Y nos intentaron llevar a desaparecer. Milagrosamente se les olvidó, no pudieron vencer a los candidatos nuestros de Bauruco y la Ciénega de Barahona, y nos llevó eso a conservar la personalidad jurídica. Lo que ha pasado es horrible, horrible. Hay una degradación pasmosa, un abandono, una renuncia a principios, a cosas serias. Y, naturalmente, el poder extranjero se parece mucho al diablo. Tiene los hábitos como todopoderoso. Te doy todo, miro por otro lado, relíganse, hagan lo que ustedes crean, no hay problema. Pero eso sí, no me pare ni el flujo de ilegales. No hable de tu ley de protección del trabajo nacional. Cuidado con tus propias obras. Si tú hablas del 80-20, 80 dominicanos, 20 haitianos. No. Es apatridia eso. No. Cuidado, cero discriminación. Viene un jerarca de la política mundial, John Kerry, y se lo dice. Y tiene el Departamento de Estado que revelarlo, porque aquí no todo es silencio. Sumisión y silencio. Genuflexión y silencio.
un desastre. Pero dije que se parecen el poder extranjero y el diablo, para hacer el símil de que él da todo, poder, riqueza, tienta todo, pero cuando pide y exige es terrible. Ok, comencemos. Vamos a comenzar. Entonces lo que se dice es que la oposición quiso dañar la Junta, no el gobierno, que contrató a Indra, la firma que tenía 4 años tratando con el sector eléctrico público, recibiendo millones de pesos en consultoría y en asistencia y apoyo. Y eso llega a término que un juez pide una auditoría, al juez se le dice que es sedicioso, el juez dice que lo sedicioso sería silenciar todo eso. Bueno, un desorden. Pero esa debilidad la necesitaba el poder extranjero para poder proseguir con su plan. ¿Cuál es? De 1,5 a 2 millones de falsos dominicanos fabricados con lo que viene ahora como posible recomposición de la Junta y de las altas cortes, para darle un marco jurídico falso, hijo de todo ese horror, de todo ese oprobio, a las cosas que están por hacer. Y la respuesta en medio del desierto, con su fe incólume en Dios, sabedora de que el poder omnipotente del Señor reconoce la limpieza de su participación, de su trabajo, de su interés, de su denuedo por defender a un pueblo desfavorecido, desdichado, desinformado, envilecido, dañado de 1000 maneras, por sectores de poder de toda índole, del área pública, del alto empresariado que está vinculado a esos planes, con la obsesión del lucro, del aumento de los mercados, sin ningún reparo en nociones ridículas como la soberanía, la independencia, los símbolos patrios. No. Olvídense de eso. Lo que viene es nuevo. Somos nosotros, dicen, los que vamos a redimir a la isla. La vamos a convertir en un puerto libre, que es lo que en el fondo persiguen el otro poder, el del narco. Pacto implícito, geopolítica, que no sabe qué hacer con Haití porque está terriblemente anarquizado. Tienen ya para 18 años y no hay manera de organizarlo mínimamente. Entonces, en el poder norteamericano pues, se hace cada vez más evidente el triunfo de la señora Clinton. Pero la señora Clinton tiene como su esposo, que es gobernador de la isla, con más poder sobre la isla que cuando era presidente de Estados Unidos. Tienen una debilidad fascinante por Haití, casi obedeciendo a curiosidad antropológica. Así lo describe el gobernador Clinton en su propia biografía. Y nosotros propuestos para desaparecer. Y el partido de Juan Bosch desvanecido, dividido, desvertebrado, en una serie de chismografías y de cosas realmente insustanciales. En medio de eso, esta semana ocurre algo que tengo que comentar. Unos amigos se me acercan y me dicen: Vincho, cuando tú estabas trabajando en las leyes agrarias de Balaguer,
Yo recuerdo, me decía un amigo, haber leído trabajos tuyos y haber oído conferencias en que tú le recriminabas a Balaguer, que era tu líder y tu amigo, que invirtiera tanto en la capital, especialmente en el área de la construcción. ¿Tú tienes algún material sobre eso? Sabedor, mis amigos, de que yo insisto mucho en la edad del conflicto. Pero le digo, ¿y por qué tú me preguntas eso? No, porque veo que están haciendo alrededor de la Barranquita, y de la ciudad Juan Bosch, una especie de premio. La Barranquita de Santiago, que ya parece un tipo de monumento prehistórico que fue para deporte. Y veo como que entre la ciudad Juan Bosch y la Barquita se está haciendo como los pactos más potentes hacia el 20. Entonces yo le dije, miren, cuando yo trabajé en la reforma agraria, en el proceso social agrario de las leyes del 72, me cuidé siempre de advertir al presidente Balaguer. Y les decía, presidente, hay que detener el desarraigo campesino, el éxodo, hay que importantizarlo, la atribución de la titularidad de la tierra, hacerlos ciudadanos económicos en la producción, merecedores del crédito, el asesoramiento técnico para el desarrollo de destrezas y habilidades modernas para el cultivo. Si usted le provee cancha, escuela, hospital, todos los medios de civilización, energía, apoyo, ellos no van a emigrar. Él me respondía, yo lo sé, Vincho, perfectamente. Pero la construcción que tú objetas tiene la ventaja de que moviliza a la mano de obra. Ya tenemos el problema de, comenzaban los barrios marginales. Ahí viven nuestros obreros, esencialmente. Cuando tienen centros de trabajo, eso ayuda a la economía y da paz. No le faltaba razón, sobre todo que en ese tiempo la proporción no era 80-20, posiblemente 90-10, si acaso 10, 90 dominicanos. Pero yo le decía, sí, pero tiene un defecto. El defecto es el efecto vitrina. En la medida en que se vayan otorgando apartamentos, que la caoba, que los maestros, que sí, miles de apartamentos, miles de multifamiliares, que todo el mundo lo ve, ya lo ha visto tanto que ya ni se da cuenta que están ahí, miles. El que está en el campo, matando mosquitos, sufriendo carencias, desatendido en la salud, el camino inservible, abandonado a su suerte, ¿qué piensa? Me voy para la ciudad. Primero a ver si hago un chiripeo y después a ver si consigo un apartamento. Vitrina. Eso es muy nocivo porque va a terminar deformando la República. La va a aberrar. Vamos a tener un monstruo inmanejable de población. Cuando se invierte esa proporción de la permanencia en el campo, que antes era de un 60 contra un 40 urbano, y eso se vuelve un 60, un 65, un 70 urbano, para reducirse a un 30, los aros marginales, no solo de la capital, sino de los pueblos mayores, van a resultar
sencillamente intratables e inmanejables. Y van a venir con esa aberración todas las calamidades, entre ellas el fundamental, la violencia, porque las tensiones sociales, el hacinamiento, la promiscuidad, el rancho, es decir, el arrabal, va a conducir a la deformación de jóvenes sin destino, y gran parte de la criminalidad vendrá de esa fuente. Yo escribí conferencias sobre el tema, pero hubo una, esta, Tenencia, Marginalidad y Tensiones Sociales, 29 de marzo de 1984. 29 de marzo de 1984. Amigos y amigas, la desempolvé, la pude encontrar después de una búsqueda que hiciera mi auxiliar valiosa. Y apareció casi como una momia. Pero bien, me impresionó de tal modo que me parecía escrita por otro. Para poderla respetar y admirar, tuve la sensación de que eso no lo escribí yo. Porque es que las previsiones que hay ahí son tan exactas, son tan correctas, tan atinadas. Casi una labor de profecía sobre lo que iba a venir, sobre lo que se iba a producir. Entonces, a los amigos que me planteaban eso, yo les decía: todo está escrito, todo está dicho. Oigan solo estos parrafitos para que ustedes vean el nivel de esto. No hay nada comparable como tener y respetar eso que llamé al principio un estatuto de vocaciones. Es lo que puede fundamentar un equilibrio no estático, sino dinámico, para que los sueños e ideales del depauperado no sean utópicos, sino eminentemente realizables. Y resulta suicida la frustración que acarrea su revocación o su mantenimiento hipócrita a través de una admisión de su ventaja puramente teórica, sin concreción en los hechos. No es la pobreza en sí la que genera la ira, es la certidumbre o aún la razonable sospecha de desprecio o indiferencia frente a su drama, las que pueden desencadenar los odios invencibles. Una belleza, una muestra de 100. Entonces le decía, sobre la barquita, cuando yo veo las publicaciones deslumbrantes de tercer periodo de reelección, eso está claro, y oigo hablar de esa ciudad Juan Bosch que se está haciendo, yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde hemos llegado? Primero, que el 95% del personal que trabajó ahí levantando sus edificios no es dominicano. Salarios que fueron en gran modo remesados al extranjero. Con todo lo que esto implica. Porque el paro del albañil nuestro, del carpintero nuestro, del echadía nuestro implica ruina de la familia, desamparo del hijo, tentaciones del hijo. Lo mandan al motoconcho si puede, pero el ideal de los planes es mandarlo al crimen. Y anda la droga, circundándolo en el barrio y captándolo. Envilece a este pueblo, ennoblece al otro, ya al grado de que algunos dicen, todo cuanto ustedes tienen lo han hecho aquellos. Oiga eso.
Entonces, todas esas complejas situaciones de seguridad pública, de pérdida absoluta y rotunda de la fe del ciudadano en que su Estado puede protegerle, esa decepción del ciudadano que nota que el espacio del ejercicio monopólico de la violencia legal del Estado está siendo cubierto y llenado por el crimen, tienen sus orígenes, raíces de este tipo. Por eso muchas veces ustedes me han oído decir, mis amadas derrotas, amargamente, mis amadas derrotas. Se me dice, usted es un hombre de causas perdidas. Me lo dijo una muchacha que me entrevistaba, pero era en realidad de buena fe, tratando de levantar mi reacción. Digo, sí, cómo no. Te confieso que he perdido casi todas las causas grandes que he emprendido. Ahora, ¿tú quieres saber quién ha sido el que ha perdido en realidad? No he sido yo. El pueblo que no me ha oído o no le han dejado que me oiga. Los poderes de la tierra, los poderes infinitos del gran capital, controlador de los medios y de la comunicación social, la gran fábrica de verdades a la carta y de mentiras a la carta. Perdí la droga. ¿Tú crees que perdí yo? En mis luchas he tenido que arriesgar mucho. Cada vez que me ha tocado asistir a alguno de los entierros de la gente que ha trabajado en nuestra seguridad y he visto sus familias destrozadas por el crimen, me he enconado aún más en mis convicciones del desastre. Perdí en la cuestión agraria considerablemente. Me declararon antisocial entonces. ¿Quién perdió? Y esa criminalidad que yo anticipaba ahí diciendo que en la primera generación del niño desarraigado del campo tendríamos bombas de tiempo en cada uno, porque iba a llegar un momento en que la identidad le iba a quedar tan confundida, tan estropeada, tan dañada, que no era ni de la ciudad, ni del pueblo, ni del campo. Y que eso era horrible para la suerte nacional. Viéndolo así de conjunto, caramba, qué bueno ha sido luchar por esas causas. Aunque se tenga el amargo convencimiento de que no se pudieron adelantar lo debido. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción de poder. Porque hay un manejo de los medios de convencimiento, porque hay una televisión arrolladora y una hambre de comentarios muy alineados, con discrepancias imperceptibles. Porque hay como una especie de gran maestro dirigiendo la orquesta. En prensa, radio, televisión, salvo excepciones que cada día son más escasas. Porque eso es lo que está diseñado. La indefensión nacional es parte del diseño de nuestra desaparición. Por eso se me secó la garganta, se me acabó la tinta, escribiéndole a esos dos hombres que yo consideré que eran los hombres claves para hacerse cargo del porvenir. Leonel Fernández, 3 periodos, Danilo Medina, 1 periodo, ya va a entrar al otro. ¿A qué precio de descrédito?
y les decía, casi en forma necia, cuidado con dividirse. Se han dejado dividir, reconcíliense, hagan esfuerzos serios, sinceros. En la medida en que no lo hagan, el naufragio de nosotros como pueblo va a ser cada vez más seguro y peligroso. ¿Por qué? Porque estamos descabezados. El liderato político anda dando tumbos. Usted lee esa prensa y lee y oye la radio y ve todo. Lo voy a someter a prueba. Hagan un inventario ustedes que son seguidores y amables, oyentes, televidentes de la respuesta. ¿Cuántos comentarios en el día oyen ustedes acerca de los peligros de la suerte nacional? ¿Quiénes son los que pueden aquí decir nos están liquidando? La soberanía está mutilada, reducida en términos espantosos. El poder extranjero se ha infiltrado en una forma determinante y todo es preparatorio de cosas peores. ¿Quién lo dice? ¿Quién se atreve a decirlo? Entonces la indefensión del pueblo es una realidad palpable. Nosotros pagamos un precio. El precio de la desaparición que se quiso hacer. Nulos. Hubo un municipio importante del centro del Cibao que me fue a ver un amigo a contarme que su hijo estaba en una mesa. Y el presidente de la mesa parece que es de los radicales del danielismo. Y cuando comenzaron los votos, él se da cuenta que había unos votos presidenciales de la Fuerza Nacional Progresista. Pero observa que el presidente dice, no, cero. Y hay un momento que no puede aguantar, ¿no? El hijo no es empleado público, sino privado. Y le dice, pero ¿y por qué usted está diciendo cero? No. Nulo, la cruz. La crucecita. 93,000 nulos en la candidatura presidencial. Sencillamente, en lugar de los palitos para ganar de aquellas elecciones famosas, anúlenlo con una crucecita en cualquiera de las otras caritas. Son solo 7 caritas de los candidatos. Ese es el precio. No era nosotros, era la causa que defendemos, la que querían poner en cero. ¿Por qué? Porque ese es parte del diseño. Vender al mundo que aquí no hay interés en preservar la soberanía. Que no es cierto, que la República Dominicana fue una especie de creación de una serie de locos, idealistas, supuestos, los filorios. Un tal Duarte, un tal Sánchez, un tal Mella. Después con España, no, eso no es verdad, un tal Luperón. No, nada de eso es verdad. Lo que es verdad es lo que nosotros estamos haciendo ahora, entregándoselo al poder extranjero. Para que el poder extranjero salga del embarazo inmenso que tiene de que no puede resolver los trastornos más viejos que la historia de aquel desastre, de aquel desorden, que ya es narcoestado como colapso, pero que fue colapso desde la propia independencia. Eso que lo tratan de sublimizar, porque ellos no fundaron república, sino imperio. Desde entonces, y ahora están definitivamente los intereses de la geopolítica en los máximos niveles. Tomen el este,
Ahí están los ríos, ahí están los valles, ahí está todavía el monte. Tienen 5 aeropuertos internacionales, tienen puertos de gran calado, ahí entra el otro poder, la droga del mundo. Está situado en el mismo centro del Caribe, punto crucial para tráfico de Europa y América del Norte. Y no se apuren que para las potencias eso de la lucha contra la droga, ahora veo que se reunió el presidente Obama con Trudeau en Canadá y le prometió que se va a trabajar sobre en el 8º año de poder, habla el presidente Obama de que se van a arreciar los procedimientos de lucha contra la droga. ¡Por Dios! Esa no es prioridad. Eso dejó de ser prioridad hace mucho tiempo. La prioridad de la isla de Santo Domingo es la otra. Y es la que nos tiene preparados para lo peor. Y por eso, desde la respuesta, yo insisto, y se lo digo al liderato nacional en lo político, en lo intelectual, en lo religioso y en el empresariado sano, que es vastísimo. No lo que anda ahí, lo que ando con la parcela catastral de la frontera, no. El otro empresariado. Si no nos unimos, si no comenzamos a reaccionar y a proveer defensa de la nación, vendrán cosas espantosas. De manera que la respuesta, como dijera al principio, cumplió con la edad del conflicto y le leyó sobre las conveniencias del país. Lo que se le dijera al Danilo Medina, ex primer ministro de Leonel Fernández, ahora presidente de la República, sobre la cohesión y la unidad de su partido, que fue destrozada y que parece definitivamente irreparable, para desgracia de la República. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33.3 del cable a las 11 de la mañana de domingo, nuestra versión central, que ya nos anticipó en Puerto Plata, nos anticiparon Musa Visión y TV3 TV Plata, de 10 de la mañana a 12 del mediodía de sábado. Que Telefuturo Canal 23 se anticipó al domingo a las 8 de la mañana. Que asimismo Teleimpacto, canales 22 y 52, al mediodía de domingo a las 9 de la noche de domingo y a las 8 de la mañana de la noche de lunes, como Telenor de San Francisco de Macorís al mediodía y a las 6 de la tarde. Cinevisión, canal 19, a las 2 de la tarde de domingo. Canal 51, TI, televisión de la provincia de Santo Domingo, un importante canal, a las 7 de la noche de domingo. Que asimismo, Diario Horizonte de Nueva York, como Diario Digital Dominicano, reproducen nuestros contenidos. Y la radiodifusora Radio Real de la Vega, a las 11 de la mañana de domingo. Los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Romana, Higüey reproducen nuestros contenidos. Esperamos estar con ustedes el próximo domingo. Omití a Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.